Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Digital and Agile People Trends 2022, que es un espacio organizado por Innovus Business School y Agility Changes, donde vamos a compartir y obviamente pues quiero agradecerles haber aceptado esta invitación, donde pues precisamente parte de lo que buscamos es compartir la visión de líderes empresariales respecto a los retos que están enfrentando las organizaciones en este momento y para este 2022 de cara a la transformación digital, al liderazgo y a la gestión de organizaciones y a la gestión de personas. Nuestro evento va o está programado, como lo decía Sandra, para 2 días. Vamos a estar hoy y mañana, también jueves 10 de marzo. Vamos a estar de 6:30 a 8 p.m. Y hoy nos va a acompañar Diego Tovar, quien es un gran líder empresarial reconocido y experto en todos los temas de transformación digital. Después les contaré un poco más acerca de toda la trayectoria de Diego, quien además nos va a hablar acerca de reimaginar todo bajo el concepto del Low Touch Economy, que es esa economía donde que estamos viviendo a raíz de la pandemia y que tiene que ver con todas las restricciones de contacto. Y mañana vamos a continuar con un panel, digamos que en la primera parte vamos a tener un panel de expertas en áreas de talento humano, que son líderes empresariales también, quienes nos van a compartir sus visiones acerca de cómo las áreas de talento humano están afrontando el nuevo contexto BANI y cuáles son esas tendencias y retos de las organizaciones para el 2022. Y al final de la sesión de mañana vamos a cerrar con un workshop, el workshop HR Agile, donde precisamente lo que buscamos es tener herramientas de cómo crear una nueva oferta de valor para conectar a las personas, los equipos, las empresas con los clientes y con la estrategia organizacional. Y hoy digamos que vamos a tener primero una presentación de Diego, donde nos va a contar un poco más acerca de todo este tema de Low Touch Economy, pero además también vamos a hablar un poco de la relación con todo el tema digamos, de la conexión con todo el tema de talento humano y de recursos humanos y de cara a la transformación digital. También quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y hacer todos sus comentarios sobre esta sesión. También, bueno, ahí vamos a estarles compartiendo en el chat los links de nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartir y hacer todas las preguntas. Por otro lado, pueden hacernos sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat o lo pueden hacer a través de la caja de preguntas y respuestas. Y también si quieren tener la palabra, hacerle la pregunta directamente a Diego, podemos levantar la mano y les abriremos el micrófono para que puedan hacer directamente ustedes la pregunta con Diego. Y bueno, ya quiero presentarles a Diego Tovar, quien es un gran amigo de la casa. Lo invitamos porque pues es un gran líder, es un gran influenciador, speaker, emprendedor, como él mismo se denomina, es un Silver Surfer, que además está siempre está en una etapa beta, como siempre nos ha dicho, que es una persona que está en permanente evolución. Y adicionalmente Diego es un gran líder y transformador digital que tiene más de 30 años de experiencia en consultoría estratégica y de negocios, en servicios profesionales de tecnología, servicios financieros, banca, inversión. Tiene una gran trayectoria desarrollando negocios en outsourcing, es un gran emprendedor y con una gran visión del mercado. Entonces, pues obviamente parte de esa experiencia la que queremos hoy, que basado en esa experiencia pues nos cuente un poco más acerca de todos estos temas que son vitales y son importantes para la estrategia de las organizaciones. Diego ha sido socio de consultoría en Deloitte Spanish Latinoamérica, que es la consultora número 1 del mundo, y adicionalmente fue presidente ejecutivo y CEO para Colombia en Everis, que es una compañía también líder en temas de transformación digital, de consultoría. Fue vicepresidente de transformación y vicepresidente de operaciones en el Banco Caja Social, director global de la vertical de servicios financieros en Carvajal Tecnología. También en Sam Miller fue responsable de toda la operación de tecnología dentro del programa global de transformación de la cervecera y pues además de otras posiciones que ha tenido en empresas en América Latina como Unisys, EDS y Jetronics. Y además de esto, pues como emprendedor está acompañando permanentemente, hace parte de los equipos de startups como Battle Racing, que es la primera startup desarrollando la categoría de Digital Sports,
en el metaverso, Backbone Digital también, que es una compañía low code canadiense, GoJump, que es una PropTech peruana, y bueno, otras compañías también que son otros startups en los cuales pues también han contado con la fortuna de tener en el equipo a una persona con gran experiencia, con gran trayectoria, pero además con un gran conocimiento, pues definitivamente es una autoridad y por eso quisimos que nos acompañara hoy, precisamente para que nos diera una visión de qué es lo que están pensando precisamente los líderes, los CEO y cómo ven los CEO hoy en día los retos que tienen de cara a la transformación digital, a todo esto que estamos viviendo y cómo las organizaciones y sus equipos de talento humano, sus equipos de recursos humanos, pueden o más bien deben pues, precisamente preparar la organización para poder asumir esos retos de cara a tener los equipos que realmente nos permitan asumir pues, todas las complejidades que estamos viviendo. Pues Diego, nuevamente muchas gracias por acompañarnos también, por aceptar esta invitación a compartir este espacio. Y bueno, quería, además de darle la entrada y la bienvenida, también quiero hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con esto y es que nos cuente un poco más acerca de qué es este tema de low storage economy o la economía del bajo contacto y cómo esto está generando o cuáles son esos retos que surgen precisamente a raíz pues de ese nuevo escenario en el cual las empresas y los grandes líderes tienen que pues, desarrollar, definir sus estrategias y obviamente gestionar sus equipos. Diego, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches a todos. Carlos, muchas gracias por la invitación. A todas las personas que están en la audiencia, bienvenidas. Y bueno, iniciemos con eso que usted me pregunta, que me parece muy interesante. Yo creo que este tema del low touch economy tiene que ver con lo que nos está pasando en lo que llamábamos hace unos meses ese nuevo normal y que esperábamos que sucediera tras la pandemia del COVID, que a Dios gracias pareciera que ya se nos va a volver endémica la cosa y no pandémica. Y es ese nuevo estado de nuestra sociedad, de la economía, que de alguna manera ha sido alterada por ese fenómeno del COVID. Yo creo que hay tres grandes factores que están alterando la forma en que vivimos, y uno es la pandemia, el otro es todo el tema de la cuarta revolución industrial y toda esta entrada al mundo digital de verdad que está sucediendo a pasos agigantados. Y el tercer fenómeno yo creo que termina siendo que estamos presenciando el ocaso del capitalismo tardío. Y yo no me voy a meter a hablar de política aquí, pero creo que si estamos frente a nos tocó vivir el ocaso del sistema económico social predominante y seguramente nos corresponde construir ese nuevo sistema. Entonces, nuestro reto es cómo nos vamos a desenvolver en esas interacciones con mucho menos contacto, con modos híbridos, con restricciones de seguridad y de salud, que están generando sin duda nuevos comportamientos en el ser humano y cambios permanentes en el mundo de los negocios. Ese realmente es el reto hoy por hoy y de lo que yo quisiera compartirles y aprender también de ustedes y invitándolos a que hagan todas las preguntas que quieran, Carlos, por supuesto, y todo el público para que hagamos esto interactivo y divertido. Ok, Diego, muchas gracias. Diego, pues yo creo que usted nos tenía preparado algo que yo creo que vale la pena que nos cuente un poco más en esa presentación y pues ahí le doy espacio para que por favor nos amplíe precisamente todos estos temas. Ya estoy compartiendo la pantalla, ¿la logran ver ya, Carlos? Aquí estamos viendo, sí, Diego, ya estamos acá. Muy bien, entonces yo quise titular esto Reimaginándonos Todo, porque es que nos toca de verdad hacer un esfuerzo por reimaginarnos todo y vamos a hacer algunas reflexiones en particular de cara al futuro del trabajo, a todo el tema de transformación digital y a cómo gestionarnos nosotros mismos y gestionar a los equipos de trabajo en los nuevos ambientes laborales que surgen a partir de este fenómeno que hemos hablado de la low touch economy. Entonces, el contexto creo que ya lo dimos, todo lo que está pasando en esa aceleración digital que nos está reorganizando todo el ecosistema empresarial y personal y que ha puesto relevancia en las experiencias digitales. Entonces, creo que nos tenemos que preguntar por el futuro.
pero a título de contexto también, antes de hablar del futuro, yo creo que vale la pena decir, bueno, ¿y de qué clase de futuro es que estamos hablando? Y cuando contextualizo eso, me gusta siempre recordar la última locución como presidente de Barack Obama, que la hizo en Grecia a pocas semanas de salir de la presidencia de los Estados Unidos, y en la que el presidente Obama de alguna manera habló de la paradoja y de que la principal amenaza de la democracia era la desigualdad, la inequidad. Y a mí me generó mucha reacción este tema porque eso lo decía el hombre más poderoso del mundo en una de las naciones que no necesariamente es de las más desiguales del mundo, que también tiene desigualdad, pero ¿qué podemos decir los colombianos y los latinoamericanos que vivimos en una de las sociedades más inequitativas del planeta? Colombia dicen que es la segunda menos equitativa de la región, siendo la primera Brasil, y además de eso, Colombia puede ser una de las 5 o 6 del mundo menos equitativas. Entonces, Obama decía que estamos viviendo esa paradoja de que la misma tecnología, que sin lugar a dudas, y hay muchos libros de eso, nos han mejorado las condiciones de vida a escala global, esa misma globalización y esa misma fuerza tecnológica ha generado una ampliación de la brecha y creado más desigualdades. Solamente en la pandemia pasamos de 200 a 300 millones de pobres en la región. Entonces yo creo que todas estas reflexiones alrededor del futuro tienen que tener un propósito, y el mío en particular de vida es el tratar de superar esas brechas de equidad en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, con ese contexto en mente, creo que empezamos a hablar de que estábamos hablando de transformación digital, de cuarta revolución industrial, de sociedad 5.0 hace menos de un año, y apareció el fenómeno del COVID, apareció la pandemia, y mucha gente dijo que la pandemia era el aviso para la transformación digital a gran escala, cosa que yo no comparto, porque como lo voy a explicar un poco más adelante, lo que la gente hizo fue digitalizar y tratar de alguna manera de meterle capacidades digitales a los negocios, pero no hizo una verdadera transformación digital. De cualquier forma, lo que es un hecho es que entramos a la economía digital, y en la economía digital hasta la teoría económica de Adam Smith se acaba, porque él habló siempre de los 3 factores de producción que eran la tenencia, la tierra, y que durante muchos años los terratenientes, digamos, eran los que tenían el principal factor de producción. Después se inventó el capitalismo y fue el capital el factor de producción predominante, y posteriormente el trabajo expresado como conocimiento, que aparece como factor predominante en los años 60 con la tercera revolución industrial. Ahora en la cuarta revolución industrial y a puertas de la quinta, el factor de producción nuevo se llama la información. Y la información ni siquiera fue considerada por Adam Smith en esa teoría económica, de manera que estamos entrando en una nueva etapa económica a nivel global, cuyas 3 principales características son el que nos metimos en una economía de abundancia, dejamos atrás esa economía con la que fuimos de alguna manera formados desde niños, que era una economía en donde lo más importante era tener activos. Elegimos a un presidente en Colombia que nos prometió casa, carro y beca casi a finales de los años 80, y hoy nadie pensaría que uno no votaría por un presidente que le formulara como propuesta por un candidato que le dijera que le va a dar una casa y un carro. De pronto la beca hasta sí. Entonces estamos entrando en el mundo de la economía en donde es mejor compartir, donde es mejor apalancarse en activos de otros, y donde la economía es abundante. Ya nadie piensa un emprendimiento con las fronteras de Colombia, sino que lo piensa globalmente, y empezamos a desarrollar empresas como las que usted nombraba. Para poner un solo ejemplo, Go Home, una PropTech peruana, que en tan solo 8 meses ya es la segunda más importante, la primera del mercado peruano, la segunda o tercera del mercado colombiano, y en menos de 6 meses abrió operaciones adicional a Perú y a Colombia, abrió operaciones en México, en Ecuador, y está próximo a abrir Panamá, con la capacidad de abrir casi que un país por mes,
con toda la operación full y sin socios, a punta de una operación directa. Eso es pensar abundantemente. De la información ya hablamos y creo que no necesita mayor explicación. No hay ningún negocio en la economía digital que no se funde en el tema de la información. Y creo que el otro elemento importantísimo es el que llamamos propósito de transformación masiva, que tiene que ver con pensar en grande, con entender que el propósito de la empresa no puede ser únicamente la generación de utilidades para sus accionistas, sino que tenemos que entrar en una era en donde realmente estemos por transformar el mundo desde las empresas. Entonces, si uno entiende esa economía digital, va a entender que a partir de estos tres factores y de los fenómenos que estaba explicando, surge el concepto y surgen las organizaciones exponenciales que tanto ha hablado Salim Ismail y algunos otros de los que fuimos cofundadores. Nosotros fuimos cofundadores de Singularity University, donde se acuñó este término de organizaciones exponenciales, que son esas que crecen tan rápidamente, exponencialmente, que dejan atrás a sus rivales de lejos. Y si ustedes ven, todas las organizaciones como las que aparecen ahí en el ejemplo, son organizaciones exponenciales que logran crecer no linealmente como era nuestro pensamiento en el siglo XX, sino exponencialmente. Cuando uno crece linealmente, crece 1, 2, 3, 4, 5. Cuando crece exponencialmente, crece, si habláramos de una exponencial base 2, crecería 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente. Y de lo que aquí estamos hablando es de crecer exponencialmente en base 10, o sea, de crecer de 0 a 10, a 1000, a 1.000.000 y así sucesivamente en un exponencial base 10. Entonces, este son el tipo de compañías que tenemos que aprender a desarrollar en el inmediato, y esas organizaciones tienen unas características, y me empiezo a meter por el lado de cómo tenemos que transformar las organizaciones hacia el futuro. Tienen que estar centradas en el propósito, y de cara a lo externo son compañías que, solo por mencionar algunas características, toleran la experimentación. En el siglo XX, si uno se equivocaba en la empresa, lo botaban del trabajo. En el siglo XXI, si uno se equivoca en la empresa, lo tienen que felicitar y le tienen que decir qué bueno que se equivoque, equivóquese rápido, entre más temprano mejor, y entre más controlado sea el ambiente tipo laboratorio, mejor. Son compañías absolutamente basadas en la autonomía. Entonces tenemos que romper con esas jerarquías y esa toma de decisiones burocráticas de las organizaciones del siglo XX y llegar a ambientes tan líquidos que realmente no haya que pedir permiso para nada en la organización, sino que sean de un nivel de facultamiento tan grande que rompamos el tema de las aprobaciones en las tomas de decisiones. Y por supuesto, sociales. Y hacia adentro, pues fíjense que el staff va a ser por demanda. Voy a ampliar un poco eso más adelante, hablando del futuro del trabajo y cómo los trabajos a término indefinido van a desaparecer. Y son compañías basadas en algoritmos con activos apalancados y con el compromiso que generan en la gente como su motor principal, a través de lograr conectar a las personas que trabajan allí con el propósito de la compañía, permitiéndoles honrar lo que es verdaderamente importante para cada una de las personas en la organización. Insisto que por el chat o Carlos, cuando me quieran interrumpir para hacer cualquier pregunta, lo haga. Entonces, si uno habla de ese nuevo futuro, pues tiene que entender que esto que hablamos en la primera pregunta de esta low touch economy, más los otros fenómenos del ocaso del capitalismo, más todo el fenómeno de la transformación o de la economía digital, nos tienen que llevar a pensar que el futuro es muy diferente de lo que hemos vivido hasta hoy, y tenemos que prepararnos en los diferentes frentes de la organización, en el frente personal, en el frente cultural y en el frente de cómo trabajamos. Tenemos que prepararnos para enfrentar un entorno y una realidad totalmente diferente. En el caso particular de Deloitte, en donde, como usted me presentaba, he tenido la fortuna de ser socio en Latinoamérica
hacíamos un estudio hasta el año 2020 alrededor de qué tan preparadas estaban las organizaciones para la economía digital, y decidimos parar ese estudio en 2020 y cambiarlo por un estudio de resiliencia a nivel global, porque encontramos que una de las características principales que tienen que tener las organizaciones del siglo XXI es la resiliencia, porque las organizaciones resilientes se desempeñan aún mejor en tiempos disruptivos. Ahora que estamos a puertas de casi que una tercera guerra mundial, nos vamos a dar cuenta que las empresas resilientes son las que mejor se desempeñan y aumentan la ventaja sobre las que no lo son. Pero además la resiliencia es deliberada. Uno se puede volver resiliente como organización o como persona, y digamos que los atributos principales son la capacidad de planeación. Tenemos que asegurarnos que somos capaces de planear para diferentes escenarios como los que estamos viviendo hoy, que no sabemos si se nos va a armar la tercera guerra mundial o si rápidamente vamos a salir del conflicto o si vamos a permanecer en un estado por un periodo más largo de una guerra que no sabemos si termina siendo o no una guerra mundial. 2, la adaptabilidad. 3, pero la adaptabilidad de la gente, más que las mismas organizaciones, es de la gente que las conforma. 3, la colaboración. 4, la confiabilidad. Necesitamos volvernos nosotros mismos personas confiables para hacer empresas confiables y sociedades confiables. Ustedes ven el deterioro de la confiabilidad que hay en la mayoría de instituciones, por ejemplo, de las ramas del poder en estados como Colombia. Eso hay que recuperar la confiabilidad en las instituciones, en las sociedades y en las personas, y tenemos que tener un sentido de responsabilidad más amplio que nos haga ver que nuestras principales preocupaciones tienen que ser la desigualdad, el hambre, la pobreza, el cambio climático, y no solo estar preocupados desde la empresa por hacer utilidades en favor de nuestros accionistas. Entonces, con todo ese contexto, ahí hago una primera pausa, Carlos. No sé si tenga alguna pregunta de ese contexto, porque me voy a meter ya de lleno en qué hacemos entonces para prepararnos desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de cómo trabajamos. Claro, Diego, precisamente ahí va mi primera pregunta, que tiene que ver digamos que tenemos un contexto y un escenario con una serie de, digamos que con una serie de complejidades también. ¿Cómo hacemos nosotros desde el punto de vista de la organización y de los equipos de trabajo para prepararnos para esto? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son esas claves y esas recomendaciones que podemos hacerle a los líderes de las organizaciones precisamente para poder afrontar esto? Entonces voy a abordar esa temática, Carlos, desde la empresa primero. ¿Qué tenemos que hacer en el entorno empresarial? Y la respuesta se llama la transformación digital, pero la verdadera transformación digital, no lo que entendíamos hasta hoy por transformación digital. Brian Solís, que fue compañero mío de trabajo en NTT y en Everest, acuñó el término del darwinismo digital, y quiero que le pongan atención a su definición. Él dijo que esa era la evolución del comportamiento del consumidor cuando la sociedad y la tecnología fueran más rápido que la capacidad de adaptación. Es evidente que las empresas que no se adapten van a desaparecer, por eso se llamó darwinismo. Pero lo paradójico es que, a pesar de sonar tan evidente, la gente no está siendo capaz de volverse adaptativo desde la perspectiva de la economía digital. ¿Por qué? Porque confundimos transformarse digitalmente con optimizar el negocio digitalmente. Nos dedicamos fue a pensar que la transformación digital era meterle capacidades digitales a la empresa, cuando eso no es realmente transformarse. Si yo estoy haciendo capacidades digitales, invirtiendo en tecnología para mejorar mis fuentes de ingreso existentes, mis revenue stream existentes, la experiencia del cliente hoy tan de moda, o cosas que ya tengo, pues no estoy transformando. La transformación parte de retar el modelo de negocio. Y la gente también pensó en una primera etapa que la transformación digital era como pintarle la fachada a la casa, y entonces se metió a transformar los canales digitales. Y de eso no se trataba. Había que, además de pintarle la fachada a la casa,
asegurar que cambiaba los cimientos por unos cimientos digitales para poder construir un nuevo edificio digital que contemplara la transformación hacia adentro y hacia afuera de la organización. Entonces, creo que la transformación digital está perdiendo, como diríamos en el fútbol, 1-0 contra la optimización digital. Entonces, aquí venimos a hablar de la respuesta empresarial, pero como la verdadera transformación digital, que no parte de entender el qué como lo más importante, no se trata de generar capacidades digitales para el negocio, sino de generar capacidades de liderazgo para lo digital. Y por eso el contexto de este evento, que tiene que ver con las áreas de recursos humanos, que tiene que ver con la gestión de las organizaciones y de las personas, me parece tan apropiado, Carlos, y de verdad que los felicito por eso, porque es de eso que tenemos que trabajar. La transformación digital se tiene que centrar en cómo aplico modelos y métodos a la organización y al relacionamiento entre las personas para poder crear capacidades de liderazgo para lo digital y no para solamente llenar la compañía de tecnología. Entonces, a raíz de eso, desarrollé personalmente un marco de referencia que lo llamo el método TD2 o TD cuadrado de transformación y disrupción digital, en donde expreso el qué en la parte superior del gráfico, en la parte que se ve en fondo negro, y el cómo en la parte que se ve en fondo gris. Si hablamos del qué, el qué está dividido en 3 secciones. En la sección central hablamos de retar el modelo de negocios. Y entonces no puede haber transformación si lo que intento no es retar ese modelo de negocios, de manera que la consultoría tradicional, que era solucionadora de problemas, está mandada a recoger, y la consultoría que sigue es la de retar y no la de resolver o solucionar. Entonces tengo que retar el modelo de negocios, y una vez defino mi nuevo modelo de negocios, hago la transformación centrada en el cliente, que estaría en la parte negra a la izquierda del gráfico, en donde parto por desarrollar capacidades para entender el comportamiento del cliente. La verdad es que la mayoría de empresas no conocen a sus clientes. Y en segundo lugar, transformo el proceso de atracción y retención de clientes a partir de entender correctamente cómo se comporta mi cliente en esta economía digital. Enseguida, entonces, sí puedo desarrollar nuevos productos y servicios digitales y completar ese ciclo de transformación orientada al cliente, mejorando esa experiencia de cliente o transformándola del todo. Y yo diría que la experiencia cliente tiende a volverse la experiencia humana, y de lo que se trata es de elevar la experiencia humana y no solamente la del cliente. Al lado derecho de la gráfica, en la parte negra, estaría la transformación hacia el interior, en donde, si bien seguimos mejorando los procesos, nos toca abandonar el paradigma del Lean Six Sigma e irnos a un paradigma, porque el Lean Six Sigma le invertimos durante 15 años en las empresas en el mundo y no mejoramos la eficiencia realmente para nada. Entonces nos toca es jugar a la automatización inteligente de procesos. Automatización inteligente con paradigmas tecnológicos modernos, pero de nada nos sirve introducir plataformas tecnológicas disruptivas, que es lo que decía yo antes, que es lo que ha ocupado el centro de atención de la transformación digital, sino que tenemos que transformar la organización, porque de nada nos sirve meterle plata a las capacidades digitales si no logramos una transformación organizacional que rompa con la burocracia que tienen las organizaciones del siglo XX. Evidentemente, también habría que transformar la cultura, y ya vamos a ver enseguida cómo se transforma la cultura, y vamos a ver también de alguna manera que la introducción de tecnologías emergentes es relevante, pero en un concepto mucho más abarcativo y holístico. En el gris está cómo lo hacemos, que es más importante que qué hacemos. Y para ese cómo, yo propongo 3 fases, una que llamo de iluminación estratégica, en donde descubro ese nuevo propósito organizacional y lo aterrizo hacia la estrategia. Y además, estrategia, la gente piensa que es un concepto en la nube, en las nubes o en la nebulosa, como decimos coloquialmente,
cuando estrategia es lo que uno hace. Estrategia es un concepto de ejecución, no de pensamiento. Entonces, aterrizo el propósito en la estrategia y empiezo a ejecutar a partir de generar laboratorios de innovación abierta digitales en la segunda fase, que sería la de innovación, y desde ahí empiezo a probar cómo empiezo a modificar todo ese entorno que expliqué en el que, en esos 9 cajas de ese canvas de transformación, y aquello que me funcione a nivel de laboratorio lo escalo a lo largo y ancho de toda la organización en lo que llamo la transformación exponencial o la exponenciación a partir de los paradigmas de los métodos ágiles. Aquí quiero hacer otro hard stop para ver si hay preguntas del público o suyas, Carlos. Claro que sí, Diego. Aquí hay una pregunta que nos la hace precisamente Estefanía Fonseca, donde nos pregunta, ¿cómo hacer que el cliente se adapte a las plataformas tecnológicas? ¿Qué herramientas usar para el entrenamiento y entendimiento de esto? Gracias. Yo diría allí que yo no tengo que hacer que el cliente se adapte a plataformas tecnológicas. Yo lo que tengo que hacer es adaptarme yo al cliente. Lo que pasa es que los clientes naturalmente, dados estos 3 fenómenos que hablamos en la introducción, se están convirtiendo en digitales y además cada vez gana más proporción una generación que son nativos digitales y que nacieron en los años 90 para adelante. Entonces yo no tengo que hacer que el cliente se adapte a esas plataformas, sino realmente yo tengo que adaptarme como empresa a esos nuevos comportamientos de nuestros consumidores. Gracias, Diego. Digamos que, Diego, yo tengo digamos que esto que nos está mostrando es lo que podemos definir como una hoja de ruta de la transformación digital. Algo que normalmente está sucediendo a las empresas en estos momentos es que, como usted lo decía, deciden asumir procesos de transformación digital pensando únicamente en temas tecnológicos, pero se olvidan de otros aspectos importantes como de otras dimensiones como las ha tocado usted acá. Podríamos decir que este marco, que esta guía, que esto que estamos viendo acá, podría ser esa hoja de ruta o ese marco de referencia que nos ayudaría como empresa a cubrir todos los frentes y todos los aspectos que son vitales para llevar una real transformación digital. No le quepa la menor duda, Carlos. Este es el marco de referencia holístico de la verdadera transformación digital. Fíjese que estamos cubriendo el qué, que es la generación de capacidades digitales. Estamos cubriendo el cómo, que es la generación de capacidades de liderazgo para lo digital. Estamos cubriendo el entorno de verdadera orientación al cliente y al cliente con comportamientos en lo digital. Estamos retando el modelo de negocios como un todo y estamos haciendo una transformación al interior que cubre todo el modelo operativo, automatizando inteligentemente los procesos, transformando la organización y la cultura y poniendo la tecnología al servicio de la humanidad y del negocio con las plataformas avanzadas. Entonces, sin lugar a dudas que de esta manera, a partir de una iluminación estratégica de alto nivel, de tener un nuevo propósito, de aterrizarlo a la estrategia, de experimentar en laboratorios con innovación abierta con la gente de la compañía y del mundo exterior y de exponenciar eso a través de los métodos ágiles, logramos cubrir en un marco de referencia todo lo que implicaría una transformación digital, entendiendo también que la transformación digital no es un proyecto, es un continuo. Entonces tenemos que adaptar también la organización para entender que vamos a estar en permanente transformación de aquí a que dejemos de existir. Quisiera Carlos, también hay una pregunta ahí en la sección de Q&A de Jenny Fuentes sobre el tema de cultura ágil. Si Jenny me lo permite, me voy a avanzar ahorita en unos slides para hablar de cómo se hace la transformación cultural. Ok. Listo, Entonces, no sé si quiere que avancemos. Yo creo que sí, Diego, podemos avanzar. No tenemos más preguntas. Igual más adelante seguramente vamos a interrumpir otro momento. Vale, perfecto. Entonces, ahora hablemos de qué acciones nuevas es que tenemos que desarrollar y yo de nuevo estoy del lado de la gente de gestión de personas porque creo que la principal acción tiene que referirse
a impulsar el talento. Esta transformación se trata de que como personas nos adaptemos en términos de esta nueva economía. Entonces vamos a ver tres frentes. Uno, la transformación de la organización. Dos, la transformación de la cultura. Y tres, la transformación del modelo de trabajo. Y como lo decía mi buena amiga y ex colega Silvina Moschini, el trabajo es algo que se hace, no es un lugar donde se va. Entonces nos toca transformar en lo que hacemos en el entorno de trabajo, y para eso nos toca reflexionar alrededor de ese entorno de trabajo, porque evidentemente la gente que está hoy, nuestros hijos que están en primaria, van a trabajar en profesiones que ni siquiera existen y eso está estudiado. Aquí les hago de referencia estudios del Foro Económico Mundial, que desde el 2016 ya estaba estudiando cómo iban a perder relevancia todo el tema del perfil socioeconómico de los candidatos, y eso nos va a generar un poco más de equidad y oportunidades para todos. La formación académica, que va a perder relevancia, y las experiencias previas. Entonces, ¿qué es lo que va a ser relevante para el trabajador del futuro? Las habilidades personales, su alineamiento y encaje con los valores y la cultura de la organización, y la parte actitudinal, ¿sí? Entonces las habilidades técnicas van a ir mucho más atrás, y va a ser también relevante todo lo extracurricular y voluntariado. Entonces fíjese que estamos hablando de una revolución del talento como nunca antes lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que dejar de pensar en empleados hechos para producir en masa, y nos toca entender que estamos en una sociedad de la información y del conocimiento que requiere otro tipo de personas. Y en materia organizacional tenemos que transformar la organización de esas organizaciones rojas. Aquí estoy exponiendo un poco de la teoría de evolución de las organizaciones con la colorimetría que desarrolló un autor que seguramente todos han escuchado, y que parte de las organizaciones más tipo militares, que son esas organizaciones rojas, en donde la organización giraba alrededor del miedo, del caos y una estructura jerárquica de poder, y van evolucionando hacia los dos últimos estadios, que es donde creo que debemos intentar llegar, que es las organizaciones verdes, que son aquellas impulsadas por la cultura, y las organizaciones verde azuladas, o en inglés TEAL, las organizaciones TEAL, que son aquellas organizaciones mucho más líquidas, que se autogestionan, que tienen un propósito pero evolutivo, y que realmente son distribuidas su toma de decisiones a partir del facultamiento en toda la organización. Entonces vamos a dejar de estar pensando solamente en hacer utilidades por trabajar en propósitos mucho más trascendentes, a tumbar las jerarquías organizacionales y a ir hacia las redes y ecosistemas, a dejar la obsesión por el control en la organización y realmente a facultar y empoderar a las personas, a dejar tanta planeación. La planeación nos va a tocar, como está concebida, casi que tirarla a la basura e irnos mucho más a la ejecución estratégica, y me atrevo a decirles a la improvisación estratégica a partir de la experimentación, y vamos a tener que irnos a organizaciones mucho más transparentes, que en donde dejemos de pensar que todo es secreto y que todo es privado, y que si yo les cuento X o Y o Z voy a perder la ventaja competitiva en el negocio. Entonces, de lo que estamos hablando, y me meto a hablar de la transformación personal y cultural, es de generar un nuevo modelo de efectividad que sea sostenible en ambientes tan volátiles como el que estamos experimentando en la humanidad, y que se nos va a quedar. Esta low touch economy, esta nuevo normal, es un entorno totalmente volátil. Entonces, creo que para lograr esa efectividad sostenible tenemos que partir de asegurar las relaciones con nosotros mismos. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer en esta transformación es la transformación de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, para buscar unas relaciones con nosotros mismos basadas en la autoestima,
en el bienestar y en la integridad, y entender que eso no lo puede lograr nadie más que cada uno de nosotros mismos. Nadie es capaz de transformarle los mapas mentales a otro si yo voluntariamente no tomo más bien la decisión de entender que me tengo que transformar. A partir de esas relaciones con nosotros mismos bien sólidas, vamos a ser capaces de generar relaciones con los demás basadas en la colaboración, en el respeto y en la confianza. Y si le metemos a eso un poquito de humildad, vamos a ser capaces de generar organizaciones que aprendan y que logren esa mejora continua que lleve a la efectividad sostenible. Esta es la transformación de las personas y de la cultura. Y ahí hago otra pregunta para que me ayude Carlos a revisar si tenemos alguna pregunta de la audiencia o suya. Sí, Diego, digamos que complementando un poco la pregunta que hacía Jenny, Jenny nos está diciendo que si existe una formación o gestión del conocimiento ágil y qué puede ser, qué significa este término o cómo podemos abordar este término. ¿Qué significa el conocimiento ágil? La gestión del conocimiento ágil. Pues de vuelta creo que tenemos que realizar y entender que el conocimiento total de la humanidad se produce cada 18 meses un conjunto de conocimiento igual a todo el conocimiento de la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros no entendemos que el conocimiento se vuelve así, no transformamos la educación y no transformamos cómo gestionamos el conocimiento, vamos a tener grandes problemas. Por eso, la educación como está concebida hoy, con carreras profesionales de 4 años en promedio, no tiene el menor sentido. Hay que cambiar la forma en que gestionamos el mundo de la educación, hay que transformar la educación y el empleo. No sé si eso de alguna manera responda lo que me preguntan sobre esa gestión ágil de conocimiento. Y vamos a tener que introducir conceptos como el aprendizaje continuo y de por vida para entender que siempre, por eso es que yo digo que soy betaholic, porque realmente siempre estoy en ese estado de prueba y de irme mejorando todos los días, ir encontrando, de ser posible, mejores versiones de mí mismo en las diferentes estamentos, en las diferentes dimensiones. Ahora, fíjense que si miramos cómo transformábamos, yo cuando hice la transformación del banco que usted hizo referencia en la presentación de mi perfil, empezamos transformando lo duro, empezamos transformando lo que yo llamo el ello. Y el ellos es los procesos, la tecnología, son las cosas duras de la organización. Y realmente muy rápidamente nos dimos cuenta que eso no tenía sentido y siempre cuento la anécdota de la vicepresidente de estrategia del banco que dijo en un comité de presidencia que había entendido que no había que transformar eso duro que llamamos el modelo operativo, sino que había que transformar la cultura. La cultura está en una dimensión que yo llamo el nosotros, ¿sí? Que es menos duro que el ellos. Pero uno no puede transformar la cultura, le decía yo en ese comité a esa vicepresidente, le decía, uno no puede transformar la cultura, ese nosotros, si no transforma el yo. Entonces, de lo que estamos hablando para transformar la cultura es de transformarnos cada uno, porque solo yo puedo transformarme. Y eso significa cambiar mis modelos mentales. Y yo sugiero como modelos mentales para el siglo XXI el de la responsabilidad incondicional, que es el que nos lleva a una ética participativa y asumo la responsabilidad por toda mi transformación y dejo detrás ese modelo ético representativo en donde me la pasaba victimizándome en el jefe o en el gobernante o en el político y asumo que la responsabilidad de transformarme a mí mismo o de transformar la empresa o de transformar la sociedad o de transformar el mundo solo depende de mí. Segundo modelo, el de actitud de aprendiz. Entonces tenemos que cultivar la virtud de la humildad para poder tener un modelo mental de aprendizaje. Y más hoy, cuando estamos en organizaciones y gente como yo de más de 50 años le aprende todos los días a gente que tiene la mitad de la edad. Entonces hoy tenemos que reconocer
que en esa diversidad etaria, cultural, sexual, etcétera, hay posibilidad de aprendizaje, y yo no vengo a una reunión como esta a pensar que soy yo el que les viene a enseñar cosas, sino que de sus preguntas y de sus interacciones aprendo también mucho más. ¿Hasta ahí vamos? Y por el otro lado viene la parte de el modelo mental de las acciones basadas en valores. Tenemos que rescatar el uso de los valores y volverlos el filtro de la toma de decisiones y de nuestro accionar en la vida. Si nosotros logramos, cada quien, porque así lo decide, transformar nuestros modelos mentales de esta forma, vamos a ganar en esos comportamientos que son los necesarios para que no nos reemplacen las robots y la inteligencia artificial en este siglo XXI. Entonces, lo que no va a ser capaz es una máquina, es de tener autorreflexión, de tener comportamientos basados en valores y de tener expresiones habilidosas comunicacionales. Entonces, alrededor de esos comportamientos es que viene el secreto si no queremos que nos reemplace en el mundo profesional una máquina. Y si logramos esos comportamientos, vamos a convertirnos en unas personas muchísimo más integradas, que realmente vivan alegres. Por eso coincido con todos esos movimientos de felicidad en la empresa y en cualquier ámbito. Mucho más conscientes, tenemos que desarrollar mucho más esa capacidad que casi no usamos, que se llama la conciencia, y mucho más efectivos a título personal. Entonces, si hago esa transformación del yo, ahí sí puedo generar una cultura de prácticas compartidas y de valores, misión y propósito compartido, donde pueda honrar lo que me interesa a mí, conectándome con el propósito de la organización, y voy a lograr unas interacciones con los demás en donde se respeten los compromisos y estos sean impecables, en donde las negociaciones no sean para derrotar al otro, sino sean generadoras y generativas, y donde la comunicación se base en la autenticidad y en la transparencia. Eso nos va a llevar a organizaciones basadas en la confianza, en la solidaridad, inclusive en la misericordia, y en el alineamiento entre el propósito organizacional y lo que le importa a cada persona en lo profundo de su ser. Si uno logra personas así y empresas así, le aseguro que somos capaces de transformar la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana. Y por qué no cambiar ese modelo de ese capitalismo tardío que está generando tanta plutocracia y tanta inequidad, e irnos a una sociedad mucho más justa, mucho más en paz, y que no atente contra la generación de riqueza, pero sí le genere oportunidades a todos. Si hacemos eso, la transformación de lo duro de ellos es lo de menos. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta, alguien que quiera intervenir? Diego, yo quisiera invitar acá porque tengo dos preguntas que no quise interrumpirlo porque estaba muy interesante todo lo que nos estaba compartiendo, y obviamente su visión frente precisamente a digamos que a todo este ejercicio de transformación donde, como lo decíamos al comienzo, a uno habla de transformación digital y lo primero que piensa es en tecnología, pero lo que estamos viendo es realmente que tenemos que partir es por la transformación personal y humana. Y ahí tengo a dos personas que están preguntando, que además han insistido en preguntas anteriores, por lo menos tengo el caso de Jenny Fuentes, que no sé si Jenny quiera que abramos el espacio y hacer las preguntas para conectar con lo que creo que era con la pregunta anterior, y después pasaría a las preguntas de Adriana Navas. No sé si Jenny quiera, leo la pregunta o la No, hacemos. no, que abra el micrófono y que nos dé su impresión y su comentario y su pregunta. Ok. Ya te abrimos el micrófono, Jenny. Digo, no sé si estoy pidiendo demasiado, pero me encantaría la interacción con Jenny. Jenny está ahí, se me perdió. Ahora sí estoy. Ya, ahora sí estás. Sí, te ¿Me oyen? Hola Carlos, ¿cómo vas? Bien, Jenny, bienvenida y muchas Muy gracias por bien. estar participando. No, con gusto. A ti por la invitación, Diego. Buenas noches. Súper interesante.
He sido incisiva con la pregunta porque me gustaría que pudieras darnos un poquito más de enfoque al tema de formación. Nosotros somos líderes de equipos de formación y me gustaría un poco tener esa visión de la formación, el conocimiento desde la agilidad, desde el concepto de Agile. Cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo generar estrategias de gestión del conocimiento desde el equipo de formación para una organización más ágil. Ese es el enfoque de mi pregunta. Vale, muchas gracias, Jenny. Pues yo creo que el agilismo per se tiene unos principios que nacen desde la misma ingeniería de software, que trascienden a la gestión de proyectos y ahora han abarcado la dimensión de la gestión empresarial. Y esos principios serían, que además están de alguna manera sintetizados en el manifiesto ágil, y deberíamos acudir al manifiesto ágil para poder hablar un poco de qué sería relevante en la perspectiva de la búsqueda de ese agilismo en la formación. No sé, Jenny, vuelvo contigo, ¿qué tan familiarizada estás con ese manifiesto ágil? Jenny, ¿estás ahí? Todavía tengo micrófono. Sí, un poco, claro que sí, Diego. Estamos trabajando ahorita en el tema a nivel de empresa y conocemos medianamente el tema. Estamos implementándolo desde nuestras gerencias de cultura y transformación y sí estamos un poco familiarizados con todo el tema. Jenny, Entonces, Diego, para referencia también, Jenny trabaja precisamente, hace parte del equipo de Keralty, y era un área de precisamente de formación y tiene a su cargo también todo uno de los temas importantes de entrenamiento de habilidades blandas para la organización. Digamos que creo que por eso también es una de las razones digamos, del interés y la preocupación de parte de ella. organización que además admiro y donde tengo muy buenos amigos, no solamente en Colombia, sino en otras geografías. Qué bueno, qué No, bueno, Diego. de Bienvenido. hecho, con el presidente de Keralty Brasil tengo una amistad personal desde hace años. Excelente. Sí, pero el Entonces, enfoque viene por eso precisamente, por lo que te menciona Carlos, porque es como uno de los focos en los que estamos ahorita prestando atención. Y pues desde el equipo de formación también queremos alinearnos con toda esta transformación cultural de la empresa. Entonces voy para allá. Entonces vamos a lo que yo decía del manifiesto ágil. Entonces fíjate que el manifiesto ágil habla de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Ese es el primer postulado. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Si yo quiero gestionar conocimiento ágilmente, tengo que privilegiar a las personas y a la interacción entre las personas en vez de generar mecanismos de formación que atiendan al tecnicismo y a la mecanización que dan las herramientas y los procesos. Entonces dejemos de entrenar a la gente en los procesos, dejemos de entrenar a la gente en las herramientas y vámonos a formar gente en cómo hacer interacciones, como lo explicaba antes, mucho más potentes. Está demostrado en estudios de Harvard de más de 50 años que la productividad, producto de una longevidad más saludable, depende de la calidad de las relaciones que desarrollamos. Segundo punto del manifiesto era que el software estuviera funcionando en vez de pasárnosla haciendo documentación. Entonces llevemos esto al mundo de la gestión del conocimiento. En vez de pasárnosla haciendo manuales y manuales de procesos y de un montón de cosas que es lo que le damos esas pastorales a la gente para formarla, vamos hacia cosas prácticas que estén funcionando. Entonces, training on the job. Tercer punto del manifiesto, colaboración con el cliente en vez de pasárnosla negociando. Entonces, entendamos que la generación de valor tiene que incluir en materia de formación a las personas como parte activa de la creación de valor. Entonces, dejemos de tener al sujeto de la formación como el actor pasivo que recibe la formación
y vámonos a hacerlo parte de que él mismo sea co-creador con nosotros los formadores del evento formativo y del aprendizaje. Y cuarto fundamento, respuesta ante el cambio en vez de seguir un plan. Entonces dejemos de planear tanto esa materia de formación, dejemos de pensar que tengo que tener una currícula obligatoria por cada rol y más bien hagamos una formación que sea adaptativa a los requerimientos de la empresa y de la persona. Okay. Hasta ahí mi respuesta. No sé si quieres reaccionar porque voy a avanzar, Jenny. Perfecto. Entendido, súper claro, con más visión del tema. Muchas gracias. Diego, quiero aprovechar que tengo otras 3 preguntas. Tengo 2 preguntas de Adriana Navas, donde Adriana nos dice, esto creo que es una pregunta que va relacionada con lo que estaba hablando usted inicialmente en la transformación, en la generación de cultura y en la transformación del yo. Y dice que si esto implica cambiar también los currículos desde la escuela y la universidad. Pensar en transformación organizacional sin tener bases desde antes es difícil. ¿Es válido ese análisis? El análisis es súper válido y por supuesto que en simultánea es un capítulo que no vamos a tratar hoy en profundidad, pero que eventualmente en la sociedad tenemos que hacer la transformación de la educación y del empleo. Usted que me conoce, Carlos, sabe que yo he formulado ecosistemas para hacer la transformación de la educación y del empleo e inclusive recientemente publiqué, para los que me siguen en redes, hasta mi receta de cómo transformar la sociedad colombiana, a ver si la sacamos del embrollo que tenemos con la polarización que tenemos y el estado político que tenemos. Pero sí, por supuesto, pero también el otro mensaje es que no me puedo quedar esperando a que alguien transforme la educación y el empleo, sino que yo lo que tengo que transformarme es a mí mismo y a partir de transformarme a mí mismo, transformar ese nosotros de la cultura, transformar la empresa, ir generando una sociedad diferente. No sé si insisto mucho en ese modelo de ética participativa en donde yo asuma la responsabilidad de entender que la transformación solo depende de mí, no de otros que me vengan a hacer la transformación. Creo que complementando esto, Diego, hay un comentario, ya no es una pregunta, sino es un comentario de Adriana donde dice que los temas de cultura se convierten en transformar el día a día para que sea un comportamiento habitual y pensando en comunidad. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Tengo una pregunta acá de Aura González que nos dice, ¿cómo se mide la cultura, Diego? ¿Cómo se mide la cultura en términos de qué? Que me ayude, quisiera entender un poco más en términos de qué, porque estamos hablando de que la cultura tiene que ver con las interacciones. Entonces, tengo que empezar a medir, si le entendí la pregunta, qué tan efectiva es la comunicación y qué tan auténtica. Tengo que generarle procesos, mire cosas tan sencillas, los invito a que se lean Metamanagement, la trilogía de libros de Fred Kaufman, que es tan potente y donde aprendemos meta habilidades que no nos imaginamos que la necesitamos en el entorno empresarial, como la habilidad de perdonar en la empresa. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a hacer un pedido. ¿Cómo pido algo para que efectivamente me lo cumplan? Tenemos que aprender a hacer una reclamación efectiva y tenemos que también aprender a ofrecer una disculpa efectiva cuando nos equivoquemos o no cumplamos o no honremos un compromiso. Entonces, la cultura se tiene que medir desde las interacciones, desde la comunicación, desde los eventos de negociación y desde qué tanto salvaguardamos la integridad y honramos la dignidad de las personas. Esa es la forma en que se tiene que medir la cultura. Perdón por la respuesta filosófica, pero no hay otra fórmula. Gracias, Diego. Entonces, avanzo hacia cómo de una manera pragmática transformar esa cultura y el modelo de trabajo, diciendo que tenemos retos de alistar la fuerza de trabajo, alistar la capa de liderazgo y los líderes y realmente desarrollar una cultura mucho más inteligente. Inteligente en términos de este contexto volátil
del que hemos estado hablando desde el principio. Entonces, alistar los colaboradores se trata de acompañarlos para que realmente se adapten a esas nuevas estructuras organizacionales, se adapten a un ambiente híbrido y donde se robustezcan los habilitadores y los elementos que generen compromiso. Yo lo que necesito de los colaboradores es que se comprometan con mi propósito a partir de honrar lo que les importa de verdad en la vida. Pero para eso necesito también alistarla al liderazgo, que no significaría otra cosa que llevar a la organización a generar unas capacidades de potenciar los equipos y mejorar su desempeño a partir del aprendizaje, de esa transformación cultural y de ejercer un liderazgo que no puede ser otra cosa que la capacidad de conexión que todos tenemos y que podemos conectarnos a nosotros mismos y a otros con esa historia de sentido común que llamamos el propósito, que nos tiene que generar alegría, que nos tiene que permitir aprender y a través de las acciones de aprendizaje nos tiene que llevar a honrar lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros en el fondo de nuestro ser. Y tenemos que entonces llegar a una adopción de una cultura de trabajo digital inteligente en donde apoyemos desde lo cultural la transformación digital, afianzando aquellos elementos de la cultura con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial que faciliten la transición y que realmente nos impulsen el talento, transformando el ambiente de trabajo, impulsando la hiperproductividad y la cultura evolutiva. Y además está demostrado en estudios que invertir en el Employee Experience genera réditos económicos. Entonces, no hay que explicar eso. Los trabajadores entienden la capacidad natural de adaptarse, lo van a entender. Y si uno invierte en esto que estamos hablando en la organización, invierte seriamente en esto, vamos a obtener los resultados que necesitamos. Entonces hay que empezar a rediseñar esa hoja de ruta, esos employee journeys, para que realmente partamos de que son personas. Es que a veces se nos olvida como la dignidad humana y hay que lograr que esta adaptación sea una adaptación lo más tranquila posible, de manera que en la medida en que vamos entrando a esa normalidad, generemos confianza, le demos una sensación de seguridad y aumentemos el compromiso de las personas con el propósito organizacional. Entonces, a volcarnos a diseñar esos employee journeys para que esta entrada, esta reincorporación, porque todavía muchos estamos trabajando remotos, no solo sea la reincorporación física a la oficina, sino que realmente abarque las dimensiones organizacionales de salud, de retribución, la ética, el liderazgo, la movilidad, y seamos capaces de ir hacia un trabajo digital líquido que parta de esa transformación cultural, que me genere ambientes mucho más colaborativos y productivos. Nos toca invertir en el People Analytics para empezar a entender cómo se comportan las personas en la organización y a partir de ahí generar nuevos entornos con tecnología, con un modelo de gobierno y con toda la dosis de seguridad. Así vamos a cambiar del famoso "usted no sabe quién soy yo", por más bien qué puedo yo hacer en términos de colaboración, en términos de comunicación y en términos de networking. Y si hacemos eso, vamos a ser capaces de llegar a mi sueño, que es el de la sociedad 5.0, el concepto japonés del Keidan-ren, de evolucionar de la sociedad de la información, que es la de la tercera revolución industrial, a la sociedad superinteligente en donde humanicemos la revolución digital y la pongamos al servicio del bienestar y del bien común de la humanidad. Y en el caso de Latinoamérica, que es una sociedad distinta a la japonesa, logremos una sociedad 5.0
que nos permita cerrar la brecha de equidad y generar una sociedad, insisto, mucho más justa, en paz y que se desarrolle. Con esto termino, Carlos, justo en tiempo. Creo que me quedan del tiempo que habíamos comprometido inicialmente como unos 4 minutos, de manera que podemos hacer un poquito más de diálogo, y si quieren que nos extendamos, yo no tengo problema en abordar algunos comentarios y preguntas de la gente. Claro que sí, Diego. Pues antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, pero además por la profundidad de los temas, aunque sé que, y en otras conversaciones, en otros espacios que hemos tenido al respecto, pues precisamente esa fue la motivación a esta invitación, y es porque casi siempre cuando hablamos de estos temas nos olvidamos un poco de la importancia y el rol de nosotros como personas dentro de las organizaciones. Y realmente las organizaciones no son ni tecnología, no son procesos como usted mismo lo decía, sino somos realmente nosotros como personas. Y darle una visión mucho más humana a la transformación digital creo que es un reto permanente, y especialmente ahora mismo que vivimos, nos están bombardeando permanentemente con una gran cantidad de herramientas tecnológicas, y en nuestro mundo empresarial, pues todos los días los diferentes proveedores de tecnología, pues así mismo lo están haciendo. Aquí yo quisiera hacer una invitación especial, Diego, porque pues en otros espacios lo hemos venido conversando, lo hemos venido hablando, y creo que también en la conversación que hemos tenido con algunos de nuestros aliados, expertos, clientes, uno es cómo hacemos y cómo construimos algo que nos permite y que nos ayuda a las organizaciones a tener no solo esa hoja de ruta, sino tener un acompañamiento y un conocimiento en los diferentes frentes, que sea un conocimiento completamente integral. Y es una invitación a, si podemos, de la mano suya también, y obviamente basado en su experiencia, pudiéramos construir precisamente ese programa que nos ayude a tocar de una manera completamente holística e integral, como usted mismo lo ha dicho, todo lo que aborda y todo lo que significa la transformación digital, y evitarle a las organizaciones una serie digamos, de inconvenientes, de a veces errores en la implementación, errores en la puesta en marcha, pero también unas inversiones muy altas que a veces pues, se pierden precisamente porque nos hemos olvidado de todo esto. Quiero hacer una invitación completamente directa, precisamente a ver si nos podemos ofrecerle aquí a nuestros invitados y ofrecer a las empresas precisamente un programa que abarque todos estos temas, y pues que podamos convocar otros expertos a este. Pues Carlos, sin lugar a duda, hoy hicimos una pasada rápida por esto, como lo sugería, digamos, el formato, pero si se fijan que casi que cada tema daría para profundizar mucho más en esa visión mucho más holística de la transformación, de manera que mi respuesta inmediata es absolutamente sí. Entonces, yo creo que también es una responsabilidad de organizaciones como Innovus, generar esos espacios que nos permitan profundizar estas temáticas, que nos permitan personalizarlas también hacia la audiencia, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, de manera que yo encantado de que generásemos algo más, casi que una misma comunidad alrededor de esta temática, y espacios y herramientas para acompañar esas transformaciones. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación, y claro que sí, ya nos ponemos a la tarea de organizarlo y avanzar precisamente en este propósito. Por otro lado, Diego, yo quiero hacerle ya unas preguntas, aprovechando pues aprovechando que estábamos ahorita en este espacio, quiero hacerle unas preguntas ya mucho más hacia unas recomendaciones que nos pueda hacer, y es parte de la filosofía siempre de las invitaciones que hacemos en conjunto entre Innovus y Agility Changes, y es que quienes están acá, quienes aceptaron nuestra invitación, también se lleven unas herramientas muy sencillas, pero que seguramente nos ayudan muchísimo en el día a día. Y es, además del libro que ya nos compartió de Fred Kaufman, que me parece súper pertinente, y especialmente en este momento que estamos hablando tanto de negocios conscientes y de la necesidad precisamente de tocar lo humano dentro de las relaciones de negocios. ¿Qué otro libro nos puede compartir
que valga la pena y que considere usted que nos ayude también a tener una visión integral precisamente de la transformación digital? Pues mencioné, Carlos, sin hacer referencia explícita al autor, mencioné Reinventing the Organization de Frederic Laloux. Sí. Ese me parece también una obra ejemplar de cómo hacer este tipo de transformación. Y próximamente el mío. El mío está en proceso, hizo un hold en unos meses de la pandemia, se quedó un poquito en pausa. Originalmente se llamaba Humanos 5.0, no sé si se vaya a terminar de llamar así o no, pero yo aspiraría a que en unos meses estemos lanzando un compendio de todas estas ideas de cómo transformarnos en los diferentes planos personal, empresarial, social, y como una hoja de ruta en cada uno de esos diferentes frentes, porque estoy convencido y es mi propósito de vida de realmente poner mi grano de arena en ese cierre de la brecha de equidad, y creo que lo vamos a lograr, de manera que apenas lo tengamos listo, usted será uno de los primeros en saborearse ese libro, Carlos, y por supuesto que todos los que estén aquí también serán invitados. Ojalá guarde la base de datos de los asistentes para que por lo menos a las personas que están acá le regalemos un ejemplar también de ese libro apenas esté listo. Claro que sí, Diego. Muchas gracias por su generosidad. Otra pregunta, un referente, nos hablaba de algunos dentro de la conversación en que escuchamos varios de ellos, pero un referente, un influencer que usted siga y que nos recomiende que debiéramos también tener en cuenta y estar escuchando. Otra vez, perdón, Carlos, que no se cortó y no le escuché bien. Sí. Un influencer que nos pueda referenciar o algún referente que usted sigue y que nos recomendaría también que pudiéramos seguir, Jesucristo. además de... Ese, ese es el mejor influencer, y además que todos los secretos de la transformación están por ahí. Pero bueno, si quiere, además de él, yo creo que hay muchos. Hablamos de Fred Kaufman. A mí me gusta mucho el pensamiento de Kaufman, me gusta como toda esa escuela que parte de la quinta disciplina, que no es de Kaufman, pero si uno se mete por ahí, por ese tema, creo que va a encontrar muy buena referencia. De manera que se me ocurre que por ese lado de la quinta disciplina se pueden encontrar muchísimos referentes y autores, tanto en el tema organizacional como en el tema digital. Toda la escuela ontológica también vale la pena seguirla, por allá de Maturana, el chileno. Creo que esos pudieran ser unos buenos referentes. Gracias, Diego. Otra, bueno, ya, digamos que entendiendo un poco que ya nos quedan solo 10 minutos, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quisiéramos compartir acá. No veo, igual nos la pueden hacer acá vía por el chat o la pueden hacer por la caja de preguntas y respuestas. Antes, pues, y queremos invitarlos a que también mañana nos acompañen en nuestra siguiente sesión, nuestro segundo día, donde, como les decía, vamos a tener un panel muy valioso, muy interesante, además muy entretenido, con dos líderes de áreas de recursos humanos. Vamos a estar con Joanna Harker y con Paola Santos. Además va a estar moderando Sandra Arias. Paola es la vicepresidente de talento para la parte norte de América Latina de SAP, y Joanna Harker es la también vicepresidenta de personas de Telefónica, y Sandra, que es nuestra aliada también, amiga de la casa, quien es la CEO de Agility Changes. Y como nos gusta también dar algunas herramientas y algunos regalos, Diego, vamos a, aquí al interno estábamos hablando con el equipo de Innovus, con el equipo de expertos, como muchos de ellos trabajan temas precisamente o apoyan estos temas de algunas de estas habilidades comunicacionales, habilidades blandas, y agradeciendo la disposición que tuvieron hoy quienes nos acompañaron, vamos a compartirles una invitación
a un workshop muy corto, pero muy sustancioso, precisamente para dar herramientas de cómo aprender a hacer un pedido, cómo aprender a dar una disculpa adecuada, cómo hacer ofrecer una disculpa adecuada, cómo, digamos que complementando un poco parte de esto que usted nos dice que es importante y que hoy se lo queremos entregar a nuestros asistentes. Entonces, más adelante les vamos a compartir un link a sus correos para que se registren quienes están interesados para tenerlo para ustedes y para sus organizaciones. Pues para mí va a ser un placer si me invita también a ese workshop, Claro Carlos. Sí. Por supuesto que voy a ser parte activa y a tratar de compartir experiencias en cómo se hacen esas cosas que usted acaba de enunciar. Claro que sí, Diego, y sería muy valioso para nosotros también contar con esa experiencia ya desde el nivel en el que siempre ha estado usted manejando digamos que este tipo de habilidades. Diego, una pregunta última, y no sé si si esté usando precisamente esa generosidad. Me encanta el framework que usted está manejando, el marco de referencia, porque me parece que es una hoja de ruta muy sencilla, pero muy valiosa en este momento donde todo el mundo quiere hablar de transformación digital, pero nadie sabe por dónde arrancar. Una de las preguntas que siempre, y creo que en algún momento yo se la hacía a usted en alguna conversación, bueno, sí, la transformación digital es pertinente, es importante, es necesaria, pero ¿por dónde arrancamos? Y creo que ese marco de referencia que usted ha creado es muy fácil digamos, de que nos podamos apropiar de él, pero quisiera saber si es posible que nos diera de pronto la posibilidad de compartirlo con los asistentes de hoy y de pronto hacerles como esas 3 preguntas que deberían hacerse ellos a la hora de reflexionar frente al marco. No, seguramente cuando lo vayan a utilizar, seguramente pues necesitarán mucha más información, pero sí esas reflexiones iniciales para poder enfrentarse a ese marco. Con el mayor gusto también, Carlos, lo hacemos. Si quiere preparemos como esas preguntas para hacerlas conjuntamente con el framework y con el mayor gusto se los enviamos a quienes están aquí hoy. Listo. Diego, muchísimas gracias. Nuevamente, no sé, bueno, quiero leer aquí un comentario de Catalina que dice que está tremenda esta información porque se encuentra en planeamiento de su área de talento humano y Diego, le dice a Diego que me abriste muchos campos en lo que debo trabajar y no tenía tan presente. Bueno, creo que es valioso para nosotros y muchas gracias por todos sus comentarios y bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes, que sigan a Diego también y a nuestro equipo de expertos en las redes y que pues cualquier pregunta al respecto también bienvenida. Sí. Muchas gracias a todos, Carlos, de nuevo por la invitación y espero entonces que acompañarlos en esos workshops y en todas estas cosas que comprometimos ya. Claro que sí, Diego. Muchas gracias entonces a todos nuevamente y los esperamos mañana.